Asociación cultural. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos la Asociación Cultural 18 de octubre, ¿vale? Y simplemente, una breve presentación nuestra, pues somos chicos jóvenes interesados en diversidad de temas. Simplemente queremos divulgar la cultura y crear debate, opiniones y interés, ¿vale? Bueno, aquí hoy tenemos a Ivonne Gámez, que se ha prestado voluntario a hacernos una charla, una conferencia para mí súper interesante, a mí me encanta la historia en concreto, sobre la Inquisición. Él es licenciado en Historia y no me dilato más, te dejo que nos deleites. Venga, muchas gracias. Con permiso, me siento para sí. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia y sobre todo felicitar a la Asociación 18 de octubre porque la juventud demanda y necesita cultura. En una sociedad donde priman otros intereses, que haya una juventud sana, que se quiera preparar y quiera difundir la cultura, es siempre de agradecer. Ver caras amigas del entorno del baloncesto, gente que conozco ya de hace muchos años, es una satisfacción y espero que os guste la conferencia. Va sobre la Inquisición española y la leyenda negra. ¿Por qué esta conferencia? Sobre todo, a mí yo tengo algo que me hizo estudiar historia y era un sentimiento nacional. Un sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de ser, y que creo que nos debemos sentir orgullosos de ello, con nuestros errores, con nuestras virtudes, pero no debemos avergonzarnos de lo que somos. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos avergonzamos de la familia de la que somos. Ninguno de los que estamos aquí nos gusta que insulten, menosprecien y mientan sobre nuestra familia. Pues a mí me ocurre un poco eso con la comunidad nacional a la que pertenezco. Me siento identificado con ella. Ha habido etapas mejores, etapas peores, pero no debemos renegar de ella. Mi objetivo principal es que cuando salgamos por esa puerta, salgamos con dudas, porque estoy convencido que la mayoría de las personas que están aquí, cuando escuchan hablar de la Inquisición, lo relacionan a tortura, sangre y muerte. Yo lo único que pretendo es que cuando salgamos por la puerta, pues salgamos con una duda. Pues lo que pensaba yo que era la Inquisición, este chico, no tan chico ya, me ha hecho que me replantee un poco y a partir de ahí cada uno investiga. La historia es una ciencia y no es una ciencia absoluta. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Podemos ser disidentes de versiones oficiales y a mí me mueve un poco eso. Yo soy muchas veces disidente con las versiones oficiales y es lo que me hace ser un poco políticamente incorrecto. Y no me importa serlo, siempre que esté convencido de lo que habla. Que me rebaten y me convencen, perfecto. Que no, pues sigo con mis tesis, pero investigando, leyendo. Yo para dar esta conferencia no es algo mío, sino me he basado en historiadores, en investigadores, como puede ser María Elvira Roca, que ahora escrito un libro sobre la leyenda negra, Julián Juderías, Iván Vélez, ¿vale? Fernando Young, historiadores tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como el último que he mencionado, que es un historiador sudamericano. Y a partir de ellos, pues, he creado esta conferencia, que como os digo, lo que quiero es eso, despertar la duda, y los que conocíais o no conocíais la Inquisición, la conocíais un poquito, pues la conozcamos un poco más. Lo importante para mí de esta conferencia es que ninguna de las personas asistentes
tengamos un anacronismo, perdón. Es decir, no podemos juzgar la historia del pasado con mentalidad actual. No podemos juzgar un suceso o un momento histórico como es el siglo XVI, como es el siglo XV, cuando comienza la Inquisición española, con una mentalidad del siglo XXI. Actualmente religión y política están separados y no entendemos que un gobierno vaya unido del tema religioso, pero antes la religión y la política iban cogidos de la mano, y el que vayan cogidos de la mano es porque la mentalidad era religiosa. En el siglo XV y el siglo XVI no había español que no fuera religioso. Sí, era la mentalidad actual de la época, ¿vale? Conceptos como tolerancia y libertad religiosa tampoco existía. Sí, lo que nosotros entendemos como la tolerancia, el respeto, la libertad religiosa no existía en la época. Incluso cuando Lutero aparece en la iglesia luterana o el protestantismo, no es que ellos quisieran esa libertad religiosa, porque al final vemos que en los países protestantes hubo mayor persecución al catolicismo y a otras ramas religiosas que lo que pudo ser en países católicos a la religión protestante, porque nadie entendía la forma de vida sin mentalidad religiosa y con tolerancia. Son conceptos que en aquella época nadie pensaba que fuesen así. Sobre todo, eso es lo que quiero, antes de empezar con la conferencia, y que nos pongamos un poco en el contexto histórico de la época. La Inquisición, después lo iremos viendo, en España se crea en 1478, ¿vale? En el Reino de Aragón, si no me equivoco, son hace 540 años, este año sería aniversario de la creación del Tribunal del Santo Oficio, ¿vale? Lo que todos conocemos como la Inquisición. España, o Castilla, Aragón, lo que hoy entendemos como España, salía de un conflicto social, religioso, político, como queremos llamarle, que era la Reconquista, ¿vale? Con la entrada de los musulmanes en el 711 en la península ibérica hasta la Reconquista de Granada en 1492, hay diversas épocas de un conflicto social, religioso, como he hablado, que era la mentalidad islámica y la mentalidad cristiana. Perdón. Donde finalmente el 2 de enero de 1492 Isabel y Fernando toman la ciudad de Granada y finaliza la Reconquista. Es muy importante porque muchas veces nos quieren hacer ver, y es el problema que tenemos los españoles. Los españoles somos los mayores hispanófobos que hay sobre el planeta. Nadie odia más a los españoles y a la historia de España que los españoles. Ni los que crearon la leyenda negra, ni los británicos, ¿vale? Ni holandeses, ya a día de hoy reconocen todo lo que vamos a ver hoy de la leyenda negra, mito o realidad, que es el título de esta conferencia. ¿Por qué mito o realidad? Ambas cosas son verdad, Realidad porque la Inquisición existió, 1478 la Inquisición española. Mito porque se ha magnificado lo que ha sido la Inquisición. Si yo ahora quisiera una pregunta de clase, ¿qué es la Inquisición o cuántas muertes llevó a cabo la Inquisición? Pues habrá algunos que piensan que la Inquisición española pues es cientos de miles. Hoy voy a desmitificar un poco eso, ¿vale? Ese contexto histórico de un conflicto entre dos mentalidades, cuando acaban 8 siglos de reconquista, de conflicto, pues nos encontramos que los reyes católicos tienen que imponer una mentalidad política, una mentalidad social, una mentalidad religiosa. Y para eso tenía que haber una unidad. La política la habían conseguido con la unión, con el matrimonio de Fernando e Isabel,
y después posteriormente en 1512 con la anexión del Reino de Navarra. La territorial la habían conseguido con la finalización de la Reconquista, y faltaba la unidad religiosa. Otro de los malentendidos que hay es que la Inquisición perseguía a musulmanes y judíos. Falso. La Inquisición perseguía a musulmanes y judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando su religión, ¿no? Entonces, cuando, no sé si en esos vídeos que hay en YouTube viste el hijo de la Tomasa, el famoso hijo de la Tomasa, si no me equivoco, él hablaba de la persecución que iban a vengar, la persecución que la Inquisición había hecho a los musulmanes. No, la Inquisición juzgaba a musulmanes o a judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando su religión, ¿eh? Y es entendible en el momento histórico que ocurría. No lo entendamos, por favor, con mentalidad del siglo XXI. Era fundamental para, después de 8 siglos de conflicto bélico, de que hubiese una estabilidad política, ¿eh? Y ahí comienzo un poco la conferencia con esta introducción, donde voy a hablar qué es la leyenda negra, cuándo surgió la leyenda negra, un poco por encima lo que era la España del siglo XVI y del siglo XVII, y después vamos a profundizar un poco en la Inquisición. La leyenda negra, y os voy a poner una definición que me vaya a permitir que os la lea. No es la primera persona que habla sobre la leyenda negra, pero sí es la primera persona que hace ver el libro. Son 5 tomos, de quien esté interesado en leer y lo quiera tener como libro de cabecera. Son cerca de 2000 páginas, muy entretenido para leer. Yo no he terminado de leerlo, pero el 70% del libro me lo he leído, de Julián Juderías. Hay quien no ha valorado en su justa medida a Julián Juderías. Era un políglota, hablaba 16 idiomas. Es decir, ojalá cualquiera de los que estamos aquí hablásemos 16 idiomas, y él en su libro habla un poco de cómo se ha juzgado a España, de la mentalidad histórica que ha habido y la cuestión histórica sobre España. Y él, la definición de la leyenda negra que habla, dice que por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso o de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Esto es el resumen de lo que éramos los españoles para el resto de Europa en el siglo XVI, XVII, y que en la actualidad, en el siglo XXI, somos los españoles los que más nos creemos esta leyenda. Os decía que nos debemos sentir orgullosos de nuestro pasado, con sus errores, con sus virtudes. El descubrimiento y la conquista de América, que también se da en 1492, es para hacer otra conferencia sobre la leyenda negra del descubrimiento y la conquista de América. En la anterior ponencia que vine, que lo dio el sacerdote de la iglesia del Calvario, no sé si era o Pelayo o alguno, hablábamos sobre si viniesen unos extraterrestres, había que convertirlo, evangelizarlo, y yo puse el ejemplo de cuando los españoles llegan a América y se encuentran con unos señores en taparrabos, ¿no? Eran esos extraterrestres, Pero es que pongámonos que en 1492
Hay un señor que propone a la corona española, mira, pues podemos llegar a Asia para comercializar, pero no vamos a coger la ruta que serían los portugueses, que era bordeando África, ni el Mediterráneo, que está el Imperio Otomano, el Imperio Turco y lo controla, sino que vamos a ir hacia Occidente. El mito de que para muchos la Tierra era plana, no, ya en el siglo V los griegos sabían que la Tierra era redonda. Muchos miembros también de la Iglesia Católica, científicos de la Iglesia Católica, eran conocedores de que la Tierra era redonda. Y sabían que había ahí un continente, sabían que había ahí un trozo de tierra. Parece ser que Colón sabía que había algo, pero que no sabían que iban a llegar a un nuevo continente. Quien se adentraba en esos mares dice que los navegantes había una leyenda que había un pájaro que se conocía como el pájaro Rock, un pájaro inmenso que cogía las embarcaciones, ¿vale? Pues tú ponte en 1492 que te dicen que te vas a meter en mar y la leyenda dice que hay un pájaro que con su pico coge las embarcaciones y a saber dónde Dios van estos navegantes. A mí me dicen que tengo que hacerlo eso hasta el norte de África actualmente y yo no voy. Yo personalmente no voy. Es decir, el valor que tuvieron los navegantes, ahí está. ¿Vale? Pero no fue Julián Cudería el primero que habló sobre la leyenda negra. La primera fue Emilia Pardo Bazán, que en una conferencia que da en París en 1899 sobre qué iba a ocurrir España una vez que perdió sus colonias. En 1898 España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y qué iba a ser de España, es decir, esa nación poderosa que durante siglos había tenido posesiones por todo el mundo, y nos encontrábamos a principios del siglo XX, digamos, 1900, o sea, 1898, que ya no teníamos esas posesiones, que iba a ser de España, y ahí es donde ya Emilia Pardo Bazán, una feminista, por entonces, defensora de los derechos de la mujer, ya hablaba de la leyenda negra. Pero es que no fue solo, sino que después Víctor Blasco Ibáñez, un republicano de la Primera República, republicano valenciano, también habló de la leyenda negra. Él dice: quiero hablaros de la leyenda negra de España, surgida como consecuencia de opiniones falsas vertidas en varios siglos de propaganda antipatriótica. No es un republicano, ¿verdad? Actualmente una persona republicana no se hace o tiene especial patriotismo, sino pues en la Primera República lo había y grandes patriotas, y en la Segunda República también, había republicanos grandes patriotas. Pero ¿cuándo surge la leyenda negra y por qué surge la leyenda negra? La leyenda negra aparece por un conflicto religioso entre los protestantes y los católicos en el siglo XVI, sí, pero por algo más también. Yo tengo, lo primero que tengo puesto es Reginaldo González Montano. Él era un fraile que huye a Alemania, se convierte al protestantismo y a partir de ahí él empieza a hablar mal sobre España. En 1581, como tengo, en plena lucha religiosa, Guillermo de Orange escribe su manifiesto a los reyes, príncipes y potentados de Europa, extendiéndose por todo el continente sus ataques a Felipe II y a la corona española. ¿Solo fue un motivo religioso el que le movía a Guillermo de Orange? Para nada. ¿Vale? Guillermo de Orange, cuando Carlos I o Carlos V, emperador, abdica en su hijo Felipe II, abdica apoyado en el hombro de Guillermo de Orange. Abdica apoyado, en el hombro de Guillermo de Orange, eso significa que le tenía especial aprecio a Guillermo de Orange. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de guerra religiosa, Felipe II todavía mantiene él su corte
en Holanda para el tema del conflicto bélico y con la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis, que es la finalización, sobre todo el conflicto entre España y Francia, Felipe II decide volver a España, pero claro, tiene que dejar un gobernador allí. Las dos personas que estaban para ese puesto eran dos mujeres, Cristina de Dinamarca y Margarita de Austria. Guillermo d'Orange, viendo que parecía ser que la que tenía más fuerza para ocupar el cargo de gobernador era Cristina de Dinamarca, él se había quedado viudo hace poco, pues decide empezar a cortejar a sus dos hijas. ¿Vale? Dice, si yo acabo casándome con alguna de las hijas de Cristina, pues al final pues tendré un buen puesto. ¿Qué ocurre? Que Felipe II decide todo lo contrario. Decide que la gobernadora, en vez de ser Cristina, sea Margarita. Y los planes que tenía, pues se le rompen por completo. Finalmente acabaría casándose con una mujer protestante y a partir de ahí pues crea la leyenda negra. Y el otro personaje de la leyenda negra, pues un español. No podía faltar un español en el que crease la leyenda negra, que es Antonio Pérez, el secretario general de Felipe II. ¿Qué ocurre? Pues se dice que Antonio Pérez era hijo del duque de Éboli, ¿vale? Era la mano derecha de Felipe II. Estaba el duque de Éboli, príncipe de Éboli, perdón, y el duque de Lerma. El duque de Lerma era mucho más beligerante, ¿vale? Dice la leyenda que en Bélgica los niños, si no se duermen, le dice que viene el duque de Alba, ¿vale? El príncipe de Éboli pues era mucho más partidario del diálogo, era más pacifista. Pues parece ser que Antonio de Pérez era hijo del príncipe de Éboli, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el padre de Antonio Pérez era el secretario del rey y al fallecer se queda él con el cargo. Y dice la leyenda que Antonio Pérez pues tuvo un romance con la princesa de Éboli, sí, con la mujer del que era su padre, en teoría. ¿Qué ocurre? Que el que era secretario de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, y que era un gran soldado y que tenía interés en ser rey de los Países Bajos, pues sabía de este romance. Y entonces al final dicho secretario es asesinado, ¿vale? Y lo culpan a él. Pero él dice que Felipe II es cómplice y finalmente ocurre que huye porque está acusado de corrupción y parece ser de que Felipe II también pudo saber de este romance porque la princesa de Éboli también había estado liado con Felipe II. Sí, esto es un culebrón, la historia es un culebrón. ¿Intereses religiosos? No, únicamente no. Vemos que hay otros tipos de intereses. Hay intereses políticos, como los tenía Guillermo d'Orange, o hay intereses, ya estamos hablando, hasta románticos, del caso de Antonio Pérez. ¿Vale? Y ahí surge la leyenda negra. Estos tres personajes son los fundamentales de elaborar esa leyenda negra que después en el siglo XIX se expande mucho más. España en el siglo XVI y España en el siglo XVII. Otra de las cosas de lo que acusan a la Inquisición es de no permitir el avance de la cultura. Yo ni digo que la Inquisición fue responsable de los maravillosos siglos XVI y XVII culturalmente, no, Ana, tú que eres una persona de cultura, de literatura, el siglo de oro español, ¿vale? En los momentos que la Inquisición tenía más fuerza, España culturalmente era el ejemplo a nivel mundial. No es responsable de la Inquisición, ella no fue quien difundió, pero si la Inquisición realmente
hubiese perseguido la cultura, España no hubiese estado en el siglo XVI y XVII donde estuvimos. Podemos ver lo que hablamos, el descubrimiento de América, ¿vale? Podemos ver la primera vuelta al mundo, una empresa sufragada por Carlos I, con Magallanes y Elcano. Magallanes en esa vuelta al mundo, en el mapa no lo podéis ver muy bien, pero Magallanes muere en Filipinas y es Juan Sebastián Elcano quien finaliza esa vuelta al mundo que empieza en 1519 y finaliza en 1522, donde son 5 embarcaciones, una tripulación de más de 500 personas, y llega una única embarcación con 18 personas. ¿Qué nos encontramos más? ¿Vale? Lo que decía, ¿influyó la Inquisición en la cultura española? El dramaturgo Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, es el libro más vendido a nivel mundial. Fray Luis de León, un religioso, el primer mapa mundi, con las costas americanas, con España, de Juan de la Cosa, primer mapa mundi, un español. Lope de Vega, el científico Martín Cortés de Albacar, que fueron fundamentales en su cartografía para la navegación y navegar a través de la brújula. Antonio de Nebrija, la primera gramática española, el primer diccionario español, 1492-1495. Juan de Herrera, un arquitecto, el arquitecto de Felipe II, el Escorial. Palacio espectacular, que podemos seguir disfrutándolo en el siglo XXI. Ojalá hubiese un 1% de los arquitectos que tenemos que fueran como Juan de Herrera. No había cultura en el siglo XVI y XVII. Éramos el ejemplo a nivel mundial. El ejemplo a nivel mundial. Orgulloso de eso. Yo me siento especialmente orgulloso. Y ahora nos adentramos en lo que sí es la conferencia. España, ¿vale? Como os decía, tiene una progresiva cristianización y se va fraguando la mentalidad de la herejía, ¿vale? Atentando grave contra la fe y que era equivalente al delito de lesa majestad, es decir, atentar contra la majestad, pues el delito de herejía era atentar contra Dios, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Vale? Recordar, herejes, personas que se han convertido al catolicismo por los intereses que tengan, ¿vale? Pero que ya han renunciado a su religión, a ser musulmanes, ser judíos o ser protestantes, ¿vale? La primera inquisición que hubo es la episcopal, ¿vale? Que lo que hace es perseguir a los albigenses, que era otra rama religiosa. Después, como pongo, 50 años después, Gregorio IX creó la Inquisición Pontificia, Inquisición que se va estableciendo en distintos países, y en 1478 llega al Reino de Aragón. Lo que decía que el Tribunal de Santo Oficio, más comúnmente conocido como la Inquisición, ha sido usado por los países protestantes como el sumum de los errores, como lo peor que ha podido ocurrir. Y hoy he aceptado y, como decía, aceptado por los españoles. Se nos hablan de instrumentos de tortura. Vamos a ver los instrumentos de tortura que usaba la Inquisición. En Toledo hay un museo de la Inquisición. Muchos de los elementos de tortura son del siglo XVIII, ¿vale? De la historiografía germana, si no eran de la Inquisición española. En Águila Roja, no sé si alguno erais seguidores de esa serie. Yo es que soy muy seguidor de la serie española, pero no por nada, sino porque es la hora de cenar y las vemos siempre.
Y entonces salía, en Águila Roja salía todo tipo de tortura. Vamos a ver un poquito en qué consistía la tortura en la Inquisición española, ¿vale? Y que personas pues sobrevivían mutilados y que los inquisidores eran sádicos. Bueno, podemos pues, hablar de Torquemada o de Cisneros, otro inquisidor general, una persona que con 60 años es confesor de la reina y que entre su obra pues está la Universidad de Alcalá de Henares, la traducción políglota de la Biblia. Es decir, era un gran administrador, un funcionario de Estado. Como decía, la Inquisición española, aunque estaba compuesta por funcionarios eclesiásticos, dependía directamente de la corona. ¿Y eso qué supuso? Trasladándonos a los tribunales de justicia civiles, supuso que no hubiese tanta crueldad como eran los tribunales civiles de la época. En Francia, en el siglo XVI, te podían llegar a sacar los ojos, ¿vale? También en otros países te podían descuartizar, y el que la Iglesia Católica estuviese a cargo del Tribunal del Santo Oficio suavizó mucho los elementos de tortura. Con ello no estoy justificando la tortura, es horrible, con mentalidad del siglo XXI. Con mentalidad del siglo XVI, nadie pensaba que la tortura era algo raro. En el siglo XVI todos lo veían algo normal, una manera de conseguir sacarle la verdad a esa persona. Entonces, por eso os pedí al principio que no cometiésemos anacronismo, que no nos pusiéramos con una mentalidad actual para entender el siglo XVI. Es decir, la creación del Santo Oficio conlleva a que se suavice la forma de juzgar y de torturar a las personas. La Inquisición debe entenderse, como decía, en el clima de la época. ¿Cuál era ese clima de la época? En el resto de Europa. Pues en el resto de Europa se llegaron a quemar 100.000 brujas, ¿vale? Bajo la mentalidad protestante. 100.000 brujas. En el resto de Europa había guerras de religión causadas por la creación del luteranismo. Los campesinos se enfrentan a los señores y hay 100.000 muertos. Lo que iba a ser una liberación para ellos, el luteranismo, pues conllevó que hubiese miles, como he dicho, 100.000 muertos. Es decir, ¿qué fue la Inquisición? Tolerancia, fanatismo, verdad, justicia. La Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia, el cual era administrado en cooperación con la autoridad civil, como decía, con el fin de investigar y sentenciar a personas que profesaban o eran acusadas de alguna o alguna herejía. Voy a leer este recuadro, ¿vale? El Santo Oficio pretendía ser el tribunal más clemente de todos porque sus fines no eran la administración de una justicia rígida y automática, sino la reconciliación del delincuente. Confesarse culpable con el Santo Oficio era obtener el perdón. ¿De qué otro tribunal se puede decir esto? El inquisidor era tanto padre confesor como juez, que pretendía no una condenación, sino acabar con un extravio y devolver al rebaño a la oveja descarriada, ¿vale? No son palabras mías. Buscaba sobre todo el arrepentimiento de la persona. El arrepentimiento. No buscaban juzgarle sus culpas. Si cualquiera persona que sea católico se confiesa, lo primero antes de confesarse es saber en qué ha pecado, después se lo confiesa al sacerdote y el sacerdote pues te pone una pena, tienes que rezar los Padres Nuestros, la Ave María, o lo que él crea oportuno. Lo que buscaba el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición, era esto, era el arrepentimiento. Os comentaba, Fernando y yo, y aquí esto es muy curioso,
porque ya empezamos a ver un poquito cómo era el Tribunal de la Inquisición. Conmutó penas de muerte por penitencias canónicas cuando el reo se arrepentía, cosa que no ocurría en los tribunales civiles. Abolió la pena de azotes para las mujeres y los fugados de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Limitó a 5 años la pena a galeras, imponiéndola siempre dentro de un marco aceptable de edad. Dependiendo de la edad que tuviese, podía estar condenado a galeras solo 5 años. Los tribunales civiles te condenaban de por vida. Y pocos sobrevivían, porque al final acabarían naufragando los barcos que ellos tenían que remar. Y suavizó el tormento, como hablábamos antes, mucho más que los tribunales civiles. Como decía, se funda en 1478, había 20 provincias inquisitoriales en España, siglo XVI, siglo XVII, la población española ronda entre los 6 y 12 millones de personas, ¿vale? Hay 20 provincias. No penséis que el Tribunal de la Inquisición era un tribunal donde el organigrama lo componían muchísimas personas. En cada provincia había 2 inquisidores, ¿vale? Después tenían a sus sacerdotes, a familiares que trabajaban, pero no era un tribunal especialmente rico, con un funcionariado especialmente rico. Había muchísimas localidades y sobre todo pueblos donde a la Inquisición no la conocían. La Inquisición no llegó a aparecer por esos pueblos y esos lugares. Como decía, el control de la Inquisición sobre una España rural que 80 de cada 100 españoles vivían en los pueblos. Así que el peso de la Inquisición no era tan importante como a lo mejor pensábamos que era. En las grandes ciudades sí tenía más fuerza, pero en los pueblos no. Os lo pongo aquí y lo señalo. La primera razón por la que se creó el tribunal fue evitar las herejías que propagasen, y esto es importante, por Castilla y Aragón, pero pronto se descubrió que tras su creación el número de linchamientos que venían produciéndose en el mundo rural bajó considerablemente, y es que la reglamentación de la herejía y su sometimiento a un tribunal evitó que el pueblo se tomase la justicia por la mano. Por esto nace el Tribunal de la Santa Inquisición. Nace por el hecho de que no quieren que la gente se tome la justicia por su mano. Los progromos, que era la persecución que durante, sobre todo la Edad Media, se habían hecho a los barrios judíos, se quiso evitar con el Tribunal de la Santa Inquisición, porque y ocurrió durante la Guerra Civil Española, personas que denunciaban a otras de ser rojo o de ser facha, y simplemente porque eran problemas que tenían entre ellos. Pues en el siglo XVI, siglo XVII también ocurre. El Tribunal de la Inquisición se suprime en 1834, sí, desde 1478, después se expande por Castilla y Aragón, hasta 1834, unos 350 años que existen. Tienen mucho más fuerza al principio, pero son 350 años de tribunal. Y lo que perseguía el tribunal era esto, que la gente no se tomase la justicia por su mano. 2 fotos, y yo voy a ser sincero, el de la derecha no tenía ni idea de quién era, no tenía ni idea, hasta que me puse a preparar la conferencia. Pues Galileo sí, Galileo me sonaba, y yo creo que a todo el mundo nos sonaba de aquí. En la preparación de la conferencia, investigando, hubo una encuesta que se preguntó a universitarios, gente culta, que quién era Galileo, y el 70-75% de los universitarios dijeron que era una persona que fue torturada por la Inquisición y que fue condenada a muerte por la Inquisición. Antonio Levasier, mi francés no es que sea muy bueno, no tenía ni idea quién era,
Pues fue guillotinado en la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? No es lo mismo juzgar un hecho de la Inquisición, de ese tribunal de sangre, a juzgar un hecho de la Revolución Francesa con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Vale? La Inquisición. Con esos principios, que son los principios que rigen las democracias actuales, en los que todos compartimos, se cometieron también muchas muertes, muchísimas más que con el Tribunal de la Inquisición. Pero el Tribunal de la Inquisición está visto mal. Pues Galileo ni fue torturado, ni fue asesinado por la Inquisición. Galileo, científico que habla del heliocentrismo, que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, no es él quien habla en principio de esa teoría, sino es Copérnico, un sacerdote. Y después lo que juzgan a Galileo no es la teoría del heliocentrismo, es que habla sobre esas teorías, pero no da pruebas definitivas. Y entonces le comentan que si esas teorías son verdad, lo tiene que demostrar, porque sus teorías ya respecto a la Sagrada Escritura pues iban a diferir, y eso había que mostrarlo verídicamente para intentar convencer a la gente. Y se le juzga y su condena es un retiro en un palacete espectacular, En cambio, Antoine Lavoisier es condenado a la guillotina. Él es un científico, pero se casa con una chica mucho más joven que él, le saca 12 o 13 años, y esa señora daba la casualidad que el padre tenía, esperad que tengo aquí la chuletilla, como se le dice. Eran propietarios de una institución fiscal que recaudaban impuestos, y como toda institución que recauda impuestos, pues no está bien vista. Y fue durante el periodo más duro de la Revolución Francesa, con Robespierre, donde se le detiene, y él dice que él no tiene nada que ver con esa institución, que él es un científico, que él está casado con la hija del propietario. La respuesta del tribunal: la revolución no entiende de científicos, ¿vale? Entonces, es una comparativa curiosa de a quién conocemos y a quién no conocemos. Uno parece ser, el 70-75% de los universitarios creen que fue torturado, y al otro no lo conocemos. Pues ya, hoy conocemos un poquito más. Muchos de los delitos, que hoy siguen siéndolo, empezaron con el Tribunal de la Santa Inquisición: violación, proxenetismo, bigamia, perjurio, abuso de menores, falsificación de documentos y monedas, contrabando de armas y caballos, piratería de libros. Empezó con el Tribunal de la Santa Inquisición, no antes. Todo lo de ahí lo compartimos, creo yo, las personas que estamos aquí. Bueno, a no ser que haya alguna persona que profese otra religión, que la bigamia esté bien vista. Pero en una mentalidad occidental, todo lo compartimos. Pues empezó con el Tribunal de la Santa Inquisición. Lo que os decía, todos tenemos en la mente que la Santa Inquisición fue un tribunal de tortura, de sangre, etc. Pues solo el 1 o el 2% de los casos el tribunal recurría a la tortura. En los 350 años hubo 150.000 procesados por la Inquisición, ¿vale? De esos casos, solo el 1 o el 2% se recurrió a la tortura. Y cuando se recurrió a la tortura, no podía durar más de 15 minutos la tortura, no podía haber sangre, no podía haber daños físicos,
Es decir, de alguna mutilación, y siempre había un médico el que estaba presente. Y se te podía torturar 1 y 2 veces, más no. No partir solo 1 o 2 veces durante 15 minutos, donde no podía haber sangre ni podía haber daños permanentes. Sí. Creo que la visión a lo mejor de lo que teníamos empieza un poquito a cambiar. No estoy para ello, justificando a la Inquisición española, pero quiero que la entendamos con una mentalidad del siglo XVI, no con una mentalidad actual. Pocos mueren en la hoguera. La pena de muerte solo se aplicaba en casos de especial gravedad. Yo estoy hablando de la Inquisición española. Los castigos más comunes eran multas, cárceles, azotes, ayunos, una peregrinación forzada o la humillación pública, los sanbenitos. Ese dicho de cuando te cuelgan un sanbenito, es la imagen que tenemos ahí, te paseaban por tu localidad con el sanbenito, el torso desnudo, con el típico capirote parecido al de Nazareno, pero sin cubrirte el rostro, y eso suponía pues que en ese desfile, por insultos, lo que te podían llamar, sería todo menos bonito. La brujería, hablaba de que en Europa hay multitud, de unos 100.000 muertes por caso de brujería. En España es totalmente diferente, y en 1526, ante la creciente problemática de la brujería en Europa, la alta esfera de la Iglesia se reúne y sacan una serie de determinaciones, de conclusiones, que es que cualquier bruja que confiese voluntariamente o muestre señales de arrepentimiento, ahora nos vamos a profundizar un poquito más en la brujería para que veáis, será reconciliada con la Iglesia. En tales casos, si no median otros delitos, no habrá multa ni confiscación de bienes, y solo habrá penas salutarias para su alma. Y nadie será arrestado, basándose en las confesiones de otras brujas. Todos conoceréis, sobre todo por la película, de la bruja de Zugarramurdi. Es un caso que ocurre aquí en España, en 1610, y el encargado de llevar ese caso es el inquisidor Alonso de Salazar Frías, que he enviado a Navarra para realizar una investigación sobre los hechos. Y pone que durante 8 meses tiene que investigar a 1802 presuntas brujas, y comprobó con testigos la inexistencia de los imaginarios aquelarres, indultando a todas las brujas aunque hubiesen confesado su culpa. En España la Inquisición mata a 56 brujas en los 350 años de existencia de la Inquisición. ¿Cómo funcionaba la Inquisición? Lo primero que hace es establecer un tribunal en una ciudad o pueblo. Se leían en las parroquias un edicto de fe, donde se pedía que todo el que supiera de una herejía lo confesase, la revelara a los inquisidores, y se daba un plazo de gracia a cualquier persona que se sintiera culpable de herejía. Si esta persona se presentaba y confesaba, se le imponía una multa y se le requería una penitencia, y se reintegraba después en su vida común. La Inquisición no tomaba a la ligera la acusación, es decir, no te podían acusar y ya el tribunal te detenía. Ahora lo vamos a ver un poquito más detenido, y os pongo el libro, en el mismo internet lo podéis descargar porque está público, que es el historiador Eduardo Galván, que habla sobre el secreto de la Inquisición española, y habla sobre el funcionamiento del tribunal. Como decía, solo los bautizados son juzgados por la Inquisición, y la Inquisición toma el secreto como un arma fundamental, y el secreto es algo que es lo que ha perseguido a la Inquisición. Y ahora vamos a ver, para que lo entendáis, por qué funcionaba así la Inquisición. Como mi hermano es abogado, pues ahora podrá ver cosas que dirá, esto actualmente es imposible, pero lo vamos a explicar el porqué, ¿vale? No era la misión de castigar, como hablábamos, sino de salvar almas.
Rara vez los delitos que se perseguían, su descubrimiento mediante indicios, no se descubrían mediante indicios materiales, sino que tenía que haber una acusación, alguien que te lo dijese, y el objetivo era pues salvar el alma del reo, del detenido. Primero, no se informa al acusado de lo que está siendo investigado, ¿vale? De lo que está siendo investigado no se te informa. No se revela la identidad de los denunciantes. No se permite a nadie involucrado hablar del proceso. Y el acusado a menudo debe confesar su culpa o demostrar su inocencia sin saber de qué estaba siendo acusado, ¿vale? Esto, pues, la verdad que pensándolo con mentalidad actual, no te permiten saber de qué estás acusado, no se te informa de que estás siendo investigado, no sabes quién te ha acusado. ¿Cómo me salvo yo de esto? Es imposible. Vamos a ver el porqué del funcionamiento de la Inquisición así, ¿vale? Lo decía, el acusado tenía que hacer un examen de conciencia, detectar dónde estaba el mal en su vida, arrepentirse, confesarlo, como hablábamos, y para ello tenía que ser él mismo quien descubriera su falta. Es decir, si tú eres un hereje y tú estás practicando otra religión que no es la tuya, tú sabes que lo estás haciendo, ¿vale? Y no te acusaban, es decir, la Inquisición no actuaba con una acusación simple y sencilla. Había una investigación profunda detrás, antes de que te juzgaran. Lo que hablamos, según esta lógica, si a ti te dicen de lo que te acusan, pues te arrepientes. Si a mí el arrepentirme, el funcionamiento de la Inquisición es que si yo me arrepiento, mi alma está perdonada y me libro de la condena, pues me arrepiento. Pero tenías que arrepentirte de lo que te acusaban. Y como tú no sabías de lo que te acusaban, si realmente habías sido un hereje, sabes el por qué. Entonces confiesa tu culpa. Y te perdonaban. Pero si no, pues bueno, no puede ser suerte. A ver si, bueno, yo es que he sido un violador. No. Si tú tenías que saber cuál era tu pena. ¿Qué ocurre? Que si dicen el nombre de los acusados, pues esto podían sufrir las consecuencias, podían sufrir la persecución, así, lo que hoy se entiende como protección de testigos. La violación del secreto de la causa que está siendo investigada también tenía el peligro de que los acusados se diesen a la fuga. Si tú sabes de que está siendo investigado, huyes. ¿Qué ocurre? Que antes no te podían quitar el pasaporte, ¿eh? Pues si Puigdemont se nos ha ido, pues imaginaos en el siglo XVI. Y si se van 5 localidades más lejos, a 200 kilómetros, a 120 kilómetros, Carlos, se nos van a Alameda, como ayer que fuimos tú y yo, no lo cogemos, ¿eh? Es decir, ya los perdemos de vista. Por eso funcionaba así la Inquisición. No se aceptaban denuncias anónimas. Todas las denuncias, el acusado no sabe quién lo acusa, pero la Inquisición sí sabe, ¿vale? Y en la defensa del acusado, cuando lo vayan a juzgar, si él cree que alguien lo ha podido denunciar por cuestiones personales, puede decir su nombre, para evitar todo esos problemas, aunque la Inquisición llevaba a cabo una investigación importante. Y el anonimato preserva la honra del acusado. Actualmente, si a ti te denuncian por corrupción, ¿vale? Si a ti te denuncian por corrupción, por haber robado, llega el juicio, ¿vale? Sales absuelto, ¿quién te quita ese San Benito? Y si te acusan de acosador y no lo eres, ¿quién te quita ese San Benito? Pues lo que pretendía el Tribunal de Santo Oficio era eso, preservar la honra de la persona que fuese acusada. ¿Qué ocurre cuando ya se agotaban los medios y las personas no se arrepentían
la Inquisición terminaba su trabajo, entregaba el reo a las autoridades. Son las autoridades civiles quien lo condenan a muerte. El Tribunal del Santo Oficio ha elaborado un desarrollo, un trabajo, pero al final es los tribunales civiles los que ejecutan la pena. Los autos de fe, ¿vale?, eran ceremonias, que es la imagen que está ahí, pena que no se pueda ver muy bien, eran ceremonias religiosas destinadas a impresionar a las personas e intimidar a futuros detractores. Hasta el último minuto se podía salvar la vida haciendo pública declaración de arrepentimiento, ¿vale? Estos autos de fe podían ser públicos o también podían ser privados, pero el que fuese en público, pues lo que intenta es eso, intimidar. La imagen vemos como a esas personas que van a ser condenadas, pues hay bastante público alrededor y es intimidatorio, y para las personas también es cargando batería. Perfecto. Ha durado, Pelayo. Va, continuamos. Y las torturas, los métodos de tortura de la Inquisición. Como he dicho, la tortura es algo abominable. Yo no lo entiendo en pleno siglo XXI, pero como he dicho, en el siglo XVI sí existía y era algo común, en búsqueda de la verdad. Veían como la única manera de esa búsqueda de la verdad. Y dentro del Tribunal de la Inquisición, he dicho, 1 o 2% se actuaba bajo métodos de tortura, pero nos encontramos que dentro del Tribunal de la Inquisición había gente que funcionaba con una mentalidad mucho más avanzada de la época, y dentro del tribunal había una investigación, es decir, que no era algo sencillo. Como digo, estaban formados por hombres de leyes, formados en universidades renacentistas, críticos y escépticos en cuanto al valor de la tortura para descubrir la herejía. Al contrario de lo habitual, muchos de ellos buscaban la evidencia más al estilo moderno, investigando, buscando pruebas, razonando, de su propia época. Esto le llevó a desestimar acusaciones que en otros tribunales hubieran supuesto una condena a muerte segura. En España se habla de que de esos 150.000 procesados en 350 años, asciende la cifra en torno a 1.500, 2.000 muertes por la Inquisición española en 350 años. Hay quien lo eleva a 3.000. Si hacemos una regla de 3, sacaremos que no son muchos los condenados, ¿vale? En una época donde, gracias a la Inquisición, en España no se adentra el protestantismo y evitamos nuevos años de conflicto social. Como decía al principio de la conferencia, 8 siglos de conflicto social, conflicto bélico entre dos mentalidades, la musulmana y la católica. Gracias al Tribunal de la Inquisición, el protestantismo de Lutero no se adentra en España. En Alemania había causado miles y miles de muertes, y en lo que es territorio nacional actual, pues evitamos mayores conflictos. Las instrucciones del Santo Oficio obligaban a todos a seguir un procedimiento muy determinado e imponer unos castigos claramente tipificados, de forma que se evitaba en gran medida los arrebatos y abusos tan corrientes en tribunales civiles. Por supuesto que se cometieron también arrebatos. Es imposible que no se cometan. En toda época ha habido abusos. También lo hubo durante el Tribunal de la Santa Inquisición. Pero no estamos jugando al Tribunal de la Santa Inquisición por casos personales, sino estamos juzgando por lo que era, y estamos intentando ver lo que era el Tribunal de la Santa Inquisición. Y el Tribunal de la Santa Inquisición llevó a cabo 3 métodos de tortura: la toca, el potro y la garrucha. Los demás que podamos ver en exposiciones que hay en Toledo, o creo que en México hay otro museo de la Santa Inquisición, no tienen nada que ver con la Inquisición española. Por cierto, la Inquisición española no juzgaba a indios en América,
¿vale? Tanto los convertidos, ¿vale? Como los no convertidos no podían ser juzgados, porque solo juzgaban a los convertidos, pero los que se habían convertido al cristianismo no podían ser juzgados por la Inquisición. La toca, los tres son desagradables, pero la toca, que es el primero, te atan, digamos, te ponen inmóvil de pies y manos, te ponen una especie de trapo en la boca y te echan agua, ¿vale? Y tragas agua y tiene que ser una sensación bastante desagradable, ¿vale? El potro, que aquí en la imagen, que es más parecida a lo que fue el potro de la Inquisición española y no como aparecen en museos, que aparecen con pinchos. El potro, lo que seguro que lo habéis visto en películas en serie, en las películas en serie, lo que habla es que te estiran de las extremidades, de brazos y de piernas. El potro no funcionaba así, el potro funcionaba con unas cuerdas que te apretaban las muñecas y te apretaban de los tobillos y era una sensación bastante dolorosa, ¿vale? Pero no te estiraban.